Pensemos en esto por un momento. Es el 29 de diciembre de 2025. Los mercados de metales preciosos que venían tocando el cielo de repente se desploman en una de las jornadas más caóticas que se recuerden. ¿Qué podría causar un giro tan violento? Bueno, vamos a analizar la anatomía de este colapso para entender las señales que, quizás, ya estamos viendo hoy. Para que se hagan una idea del drama de ese día, no hay mejor descripción que la del analista José Luis Cava. Él, al ver lo que pasaba, lo calificó simplemente de movimientos salvajes. Y la verdad, es una frase que captura a la perfección esa volatilidad brutal que sacudió a todo el mundo. A ver, para que quede clara la escala de esto, hablemos de números. El paladio, por ejemplo, se hundió un 16,5% y la plata un 9% en un solo día. Pero lo más loco es que esto pasó apenas unas horas después de que ambos metales alcanzaran máximos históricos. Imaginen eso, pasar de la euforia total al pánico absoluto, así, de la mañana a la tarde. Por eso este día pasa a la historia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se pasa de esa euforia, de ese optimismo total, a un pánico vendedor en cuestión de horas? Vamos a analizar este giro de 180 grados que fue, sin duda, histórico. El día arrancó con un optimismo desbordante, ¿eh? Durante la noche y las primeras horas de la mañana, todos los metales preciosos importantes estaban en verde, rompiendo récords. El oro, por ejemplo, llegó a superar la barrera de los $4,581. El ambiente era de euforia total, lo que, claro, preparó el escenario para una caída todavía más dramática. Ok, ahora, ¿cómo pasó esto? Porque no fue algo al azar, para nada. Fue, digamos, una tormenta perfecta de factores técnicos. Así que vamos a desglosar esa cadena de eventos que provocó el desplome. Pero antes, un concepto clave que tenemos que tener clarísimo, el apalancamiento. Muchos de los que operaban en el mercado no usaban solo su propio dinero. No, estaban usando capital prestado para hacer apuestas mucho más grandes. ¿Qué significa esto? Pues que las ganancias pueden ser enormes, sí, pero las pérdidas también pueden ser catastróficas y, sobre todo, muy, muy rápidas. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Miren la secuencia. Primero, un frenesí especulativo total, una burbuja. Como respuesta, las bolsas de futuros, ¿qué hacen? Aumentan los márgenes, o sea, la garantía que se necesita para operar. Esto provoca las famosas llamadas de margen, que obligan a los que están apalancados a vender para cubrirse. Y ahí empieza la bola de nieve. Esas ventas forzadas hunden los precios, lo que genera todavía más llamadas de margen y más ventas. Un círculo vicioso imparable. Y por si fuera poco, todo esto pasó en plena temporada de fiestas. Muchos operadores estaban de vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la liquidez del mercado era bajísima. En un mercado normal hay suficientes compradores para absorber una ola de ventas, pero con poca gente operando no había colchón para la caída. Cada venta tenía un impacto mucho mayor, y eso exageró el desplome. Ahora, vamos a abrir un poco el foco. Porque, ojo, que la locura no se quedó solo en los metales preciosos. Fue un día de movimientos salvajes en un montón de activos distintos. Cada uno con su propia historia, pero todos conectados por un nerviosismo generalizado. Esta tabla es como el tablero de control del caos de ese día. Mientras el oro y la plata se desplomaban por las llamadas de margen, Bitcoin tenía su propia montaña rusa de volatilidad después de un vencimiento de opciones gigante. Y mientras tanto, el petróleo subía por tensiones geopolíticas y el S&P 500, simplemente bajaba por la falta de gente operando. Vamos a ver las historias detrás de cada uno. Bitcoin, por ejemplo, se liberó de lo que llamaban un muro de opciones, que era un vencimiento de contratos enorme que mantenía su precio frenado. Cuando ese muro desapareció, ¡pum!, se desató la volatilidad. Mientras, el petróleo estaba en un tira y afloja geopolítico. Las amenazas de China a Taimán lo empujaban para arriba y la posibilidad de paz en Ucrania lo frenaba. ¿Y si todos estos puntos no son eventos aislados? ¿Y si hay una fuerza, una corriente subterránea que los conecta a todos? Para entender eso, necesitamos una visión más amplia, una visión macro. Y aquí entra en juego la teoría del ciclo de liquidez. Y esa es la pregunta clave que hay que hacerse, ¿no? ¿Estamos viendo solo el ruido del día a día, las subidas y bajadas normales del mercado? ¿O son estas las primeras grietas de un cambio de fase mucho más grande en la economía global? La teoría del ciclo de liquidez, popularizada por el estratega Michael Howell, propone algo bastante simple,
que todo se reduce al flujo de dinero. El capital global no se mueve al azar. Según él, sigue un patrón predecible a través de 4 fases, que son las que determinan qué activos suben y cuáles caen. Este ciclo es como una obra de teatro en 4 actos. Primero, la recuperación. Los bancos centrales abren el grifo del dinero y los mercados reviven. Después, el auge. Ese dinero fácil inunda los activos de riesgo como la tecnología y las criptos, creando euforia. Pero luego llega el apretón. El dinero empieza a escasear y los inversores corren a refugiarse en cosas seguras, como el oro. Y la etapa final es la crisis. La liquidez se evapora y el sistema se rompe. Y lo interesante es ver dónde estaríamos parados ahora según este mapa. El modelo dice que salimos de la fase de auge especulativo a finales de 2025. Los eventos que estamos viendo sugieren que podríamos estar entrando de lleno en la fase 3, el apretón de liquidez, con una posible crisis ya en el horizonte para 2026. Y a ver, esto no es solo una teoría en el aire. Hay señales de alerta muy concretas. Las reservas de los bancos en Estados Unidos están cayendo. Vemos tensiones en el mercado repo, que es como la tubería del sistema financiero, donde los bancos se prestan dinero entre sí de un día para otro. Si esa tubería se atasca, todo se detiene. Y encima, los gobiernos están emitiendo tanta deuda que se están chupando todo el efectivo disponible. Entonces, si aceptamos que este marco es correcto, ¿qué nos espera? De repente, los eventos de ese día dejan de ser ruido aleatorio y se convierten en una señal bastante clara de lo que podría venir después. Y aquí es donde todo encaja. El modelo predice que en la fase de apretón, el capital huye de los activos especulativos como Bitcoin y busca refugio en activos seguros como el oro. El fortalecimiento de los metales y la debilidad de las criptos desde octubre encajan perfectamente en esta historia. La violenta corrección de hoy podría ser simplemente una sacudida dentro de esa tendencia más grande. Lo que nos deja con la pregunta final, y la más importante de todas. Si este ciclo de liquidez se cumple, los movimientos salvajes que vimos no son el final de la historia, sino apenas el prólogo. Quizás no fueron solo oscilaciones del mercado, sino los primeros temblores antes de un terremoto financiero mucho más grande. La verdadera pregunta no es si el ciclo existe, sino en qué fase nos encontramos ahora mismo.